Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola, muy buenas tardes. Comenzando la semana con ustedes, es un placer. Y bueno, vamos a hacer hoy un artículo también especial, que es un poco continuación del anterior, porque es un artículo que habla al momento, al kairos que estamos viviendo, y creo que es interesante porque toca el tema de la cizaña. Y sabemos que hay una confusión grande al respecto con el tema de la cizaña, porque los que hablan del rapto pretribulacional, el rapto, como entienden, de eso de que la iglesia es quitada aquí, todo eso que ustedes, los que nos siguen, ya saben, pues que eso no es bíblico, sino que el rapto no es otra cosa más que la recepción de los cuerpos glorificados, de los cuerpos transformados, pues dicen que primero son quitados los buenos, ¿no? Cuando el Evangelio dice claramente que primero lo que se recoge es la cizaña. Y lo vamos a ver, y también vamos a tratar de arrojar un poquito de luz, aunque es un tema que queda siempre un poco confuso, de quiénes son la cizaña. Son la iglesia, creyentes anárquicos, creyentes pues que no se comportan como creyentes, aunque lo sean, o son los enemigos declarados del maligno, ¿no? Que podríamos decir que en el mundo hay dos grupos, los hijos de Dios, los verdaderos creyentes, y después están los que siguen al maligno y también lo hacen descaradamente. Y hay una masa, digamos, del 90 al 95% por el otro lado, que son los que están ahí y no están ni en un bando ni el otro, y bueno, pues que hay que llevarlos pues al bando de Jesucristo, obviamente, ¿no? Así que vamos a verlo, pues hoy es día 2 de octubre ya, estrenando el mes, y además aquí en España son las 6 de la tarde, así que comencemos. No había puesto el post el viernes, porque precisamente como era importante pensé hacer un vídeo, así lo ponemos ahora con el vídeo directamente. Bueno, si ven que es un poco más oscuro de lo habitual es porque estamos aquí con unos calores de 36 grados, llevamos una temporadita un poco cálida, así que me disculpan por la oscuridad. Bien, en Mateo 13, Jesús contó varias parábolas del reino, dándonos un panorama general que describe la edad pentecostal entre las dos venidas de Cristo. Una de estas parábolas es sobre la cizaña que un enemigo sembró en el campo de trigo en Mateo 13, 24 al 30, la cual se explica e interpreta más adelante en los versículos 36 a 43. El campo de trigo es la iglesia bajo la unción pentecostal, es decir, la iglesia desde el año 33 al año 1993, que son los 40 jubileos de la iglesia. Es la iglesia bajo la unción pentecostal. Jesús sembró buena semilla, creemos que el día de Pentecostés, pero luego vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo. Mire, cizaña lógicamente existe por severado, pero en este caso el enemigo la siembra entre el trigo, el trigo que acaba de brotar, y entonces él dice, no, a esto yo voy a echarle la cizaña entremezclada para que no se distinga, ¿no? Y para distorsionar. Mateo 13, 25. La cizaña se parece a las plantas del trigo hasta el momento de la cosecha, cuando queda claro que la cizaña no da buenos frutos. Producen semillas negras venenosas que deben eliminarse del trigo.
para no envenenarnos, lógicamente. Bueno, y ahora van a ver una serie de notas que, como saben, siempre en azul y en letra más pequeña son las que yo pongo como aclaración de algunas cosas. Digo, solo se distinguen en la época de la siega, cuando ambos están maduros ya, y nosotros estamos justo precisamente en el tiempo ese de la siega, ahora. Así que es que ahora estamos viendo claramente, asistiendo en el panorama del mundo, por un lado Dios está empezando a exhibir a sus vencedores, está empezando a traer ese mensaje de tabernáculos con los vencedores, y por otro lado estamos viendo la cizaña en la iglesia, el estropicio tremendo que ha causado, y también esa cizaña que no está en la iglesia y que claramente se declaran cizaña y que sabemos todos quiénes son, el globalismo, los satanistas, que están en el mismo carro, ¿no? La cizaña obviamente representa a miembros de la iglesia que no son verdaderos creyentes. Yo pongo aquí, o incluso puede referirse a creyentes anárquicos o sin leyes, como aquello que les dice, Señor, hicimos milagros en tu nombre y en tu nombre hicimos no sé qué. Sí, pero apartaros de mí, hacedores de maldad, ¿no? Hacedores de iniquidad, es decir, iniquidad es la anarquía, es la ausencia de ley, ese es un creyente anárquico. Creyentes que saben que no están haciendo lo correcto, aunque son creyentes, porque han preferido el lucro personal o ciertas cosas y demás, ¿no? En fin, eso también se podría considerar cizaña, aunque tengan buena semilla, pero una semilla que al final pues se ha corrompido de alguna manera. De hecho, son francamente perjudiciales para la Iglesia, especialmente porque no son fácilmente reconocidos por quienes son. Claro, están disfrazados de creyentes. La solución no es tratar de encontrar toda la cizaña y arrancarla de raíz, sino esperar hasta el momento de la cosecha para que quede expuesta por su falta de buenos frutos. Entonces la parábola cubre toda la edad pentecostal, culminando ahora porque estamos viviendo en el fin de la edad, como decíamos antes, el tiempo de la siega, ¿no? Jesús explicó el significado de la parábola en Mateo 13, del 37 al 43, que dice, y dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, Jesucristo, y el campo es el mundo. Y fíjese que yo subrayo aquí, el campo es el mundo, y pongo una nota y digo, no solo la iglesia, porque la iglesia está en el mundo, pero no todo el mundo es la iglesia. Y en cuanto a la buena semilla, estos son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del maligno. La buena semilla son los hijos del reino, efectivamente, los que han sido engendrados del Espíritu, y por lo menos en cuanto a lo que respecta a su conciencia, están tratando de seguir y servir al Señor, pero no son anárquicos, ¿no? Y por otra parte están los hijos del maligno, aquellos claramente que sirven a Baphomet, los masones, los satanistas, toda esta gente ahora de los globalistas que ya están diciendo que Jesucristo ha muerto y que eso, en fin, se declaran enemigos de Cristo. El trigo está en el mundo, porque los hijos del reino están en el mundo durante la edad pentecostal. Así es. Solo, luego ya, cuando venga el reino, pues los hijos del reino estarán en el reino, de alguna manera, integrando esa nueva Jerusalén. Jesús solo los distinguió de los hijos del maligno. Sabemos, por supuesto, que si hemos sido engendrados por el Espíritu a través de una simiente incorruptible e inmortal, primera de Pedro 1 del 23 al 25, entonces somos buena semilla, pero como les decía antes, eso ya es cosa de mi cosecha. Esa buena semilla a veces comienza bien, pero después se tuerce, por diferentes motivos, como ha ocurrido a muchos siervos de Dios que empezaron con un versículo, empezaron bien en el Evangelio, recibieron a Cristo, recibieron el bautismo del Espíritu Santo, pero después se enfocaron en un versículo o se desviaron con la superfe, la superprosperidad, la supersanidad o estas cosas, en fin, todas estas desviaciones que vemos. Bien, Jesús continuó. Y el enemigo que la sembró, es decir, la cizaña, es el diablo, y la cosecha es el fin del mundo, es decir, la época de la siega, el fin del mundo, no el fin de la tierra. Y los segadores son ángeles, es decir, digamos el fin del sistema
babilónico, podríamos decir, de lo que es el mundo, que es el gobierno aparte de Cristo, dirigido por Satanás y aparte de Cristo, y todos los que siguen de una manera u otra. Y los segadores son ángeles, no hombres. Bueno, pueden ser hombres de otras épocas anteriores que el Señor envía como mensajeros en esta época, porque también un mensajero puede ser un hombre. Elías, Moisés, o yo qué sé, Isaac, o Isaías, o Jeremías, o alguien, una persona normal ¿eh? con nosotros que no es bíblico, pero que ha sido un vencedor o que el Señor lo tiene con él. Bueno, luego se nos dice, eso es otro error que teníamos, que siempre pensábamos que los ángeles eran hombres y también pensábamos que nosotros éramos los que nos teníamos que encargar ahora, ¿no? Y por eso nosotros nos tenemos que encargar del Evangelio del Reino y del reino emergente de su majestad, el Rey Jesús, y dedicarnos a lo nuestro y dejar que los ángeles de Dios se ocupen de tumbar el sistema babilónico, como lo está haciendo a través de los reyes del Oriente, como saben, Rusia y China, y esos países que ya se están poniendo a su lado, ¿no? Son acólitos como el BRIC, etc. Luego se nos dice que los ángeles cosecharán el trigo al final de los tiempos, ahora, pero que primero, y subrayo lo de primero, recogerán de su reino a todos los que son de tropiezo y a los que hacen iniquidad, a los que son de tropiezo y los que hacen iniquidad. Así definió Jesús la cizaña diciendo que son los hijos del maligno. Y vamos a entender esto de hijos del maligno, porque son aquellos que se declaran hijos del maligno porque le han aceptado como su papá y le sirven, han hecho pactos con él, y otros pues se comportan como los hijos del maligno. En los patrones de pensamiento hebreo, un hijo a veces no es un hijo. A veces puede ser un hijo biológico, pero otras veces un hijo, entre comillas, es alguien que actúa como su padre. Así leemos acerca de los hijos de Abraham, que no necesariamente son de su linaje, pero tienen su fe. También hay hijos de la sabiduría, los hijos del trueno e hijos del diablo, pues así se habla en la Biblia. Entonces, los hijos del maligno son los que se comportan como Satanás. Entonces se puede decir de ellos que tienen por padre a Satanás, aunque no sea literalmente su padre. Entendemos que la iglesia en la edad pentecostal se parece a la iglesia en el desierto, a la que nos habla Hechos 7:38, la iglesia del Antiguo Testamento, el judaísmo. Los 40 años bajo Moisés se extendieron a 40 ciclos de jubileo bajo Cristo. El mismo patrón profético de sincronización se ve en el reinado de Saúl, quien fue el pentecostal clásico del Antiguo Testamento y reinó 40 años, fue coronado en el día de la cosecha del trigo, el día de la cosecha de la cebada, en fin, etcétera, etcétera. Que fue un pentecostal clásico. Note también los 40 años del sacerdocio de la cosecha del trigo, no la de la cebada. Esto representaría a los vencedores, no a la iglesia. Note también que los 40 años del sacerdocio de Elí, que representa pues a todos, un poquito a la iglesia de estos 40 jubileos, como dijimos antes, del 33 después de Cristo al 1993 después de Cristo, cuando entramos en la época de transición a la edad de tabernáculos. Tanto en el caso de Saúl como de Elí vemos claramente el patrón de corrupción, es decir, de cizaña entre el trigo, mezclado con el trigo. Nuestro punto principal se encuentra en Mateo 13, del 41 al 43. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino, es decir, los ángeles, como decíamos antes, recogerán de su reino todos los que escandalizan. A todos los que escandalizan, es decir, los que sirven de tropiezo, y a los que hacen iniquidad, anarquía, creyentes sin ley. Y los echarán en el horno de fuego. A esto no está hablando de tribulación, de un bautismo de fuego que el Señor va a traer para llevarlos al arrepentimiento. En aquel lugar será el llanto y el crujir de dientes. Yo he puesto entre paréntesis porque eso
nos recuerda las tinieblas de afuera de Mateo 22:13, ¿no? Los que no van a estar dentro del reino, pues hasta que sean madurados y entren a formar parte del reino, digamos, de la Nueva Jerusalén. Estarán, aunque sean creyentes, en las tinieblas de afuera. Entonces los justos, después de que esto se haya quitado la cizaña, brillarán como el sol, y como explica luego el doctor más adelante, el doctor Cifeñón, está aludiendo a la transfiguración o recepción de los cuerpos glorificados, porque dice que la transfiguración del Señor, su rostro brillaba como el sol, somos hijos de luz, y cuando recibamos nuestros cuerpos glorificados, pues brillaremos así, ¿no? En el reino de su Padre, el que tenga oídos, que oiga. Esta es una advertencia para aquellos que se consideran cristianos, pero que cometen desafuero, es decir, anomia, iniquidad, anarquía. Es decir, sean auténticos o no, porque hay creyentes nominales, por ejemplo, que están en todas las iglesias, pero que nunca han experimentado un engendramiento verdadero, ese tipo de creyentes, y esos otros que habiéndolo experimentado, pues cometen desafuero, es decir, desprecian la ley, son anárquicos. En otras palabras, desprecian la ley de Dios pensando que Jesús la abolió en la cruz, pero no la abolió. Mateo 5:17 lo dice claramente, de hecho dice que vino para cumplirla. Primero la cumplió siguiendo todo lo que mandaba la ley, en otras palabras, él fue sin pecado, porque el pecado es infracción de la ley. Y en segundo lugar, debido a que la ley es profética, él cumplió todas sus profecías, como las de los sacrificios. Todos los sacrificios aludían a él y los cumplió. El hecho de que Jesús cumpliera la ley perfectamente no significa que ahora seamos libres de desecharla. No, sino que debemos imitarle, permitiendo que la vida de Cristo brille en nosotros en todo lo que hacemos. Él nos dio ejemplo para que sigamos sus pisadas, dice en otro lugar. Jesús es nuestro ejemplo máximo. El otro día le decía a uno yo que hablaban de esto, hablándole de los adventistas, que dicen que para estar entre el remanente de los elegidos resulta que es a causa de la dieta. El que no es vegetariano no se va a encontrar allí. Y bueno, pues el Señor es el máximo ejemplo nuestro, y resulta que él pues comía cordero en la Pascua, ¿verdad? En todas sus Pascuas comía pescado, incluso después de resucitado. Todos los sacerdotes, los sacrificios comían la carne. Pues bueno, si nosotros vamos a ser más papistas que el Papa o más Jesús que el propio Jesús, pues ya me dirán ustedes. Es extraño, bueno, decíamos que debemos imitarle en todo lo que hacemos. Es extraño que muchos tiendan a pensar que debido a que Jesús cumplió la ley, ahora somos libres de ser ilegales, anárquicos, es decir, que podemos estar haciendo lo que nos dé la gana. Pablo dice que no, Dios no lo quiera, ¿no? Para que abunde que pequemos, para que abunde la gracia, y Dios no lo quiera. Tal enseñanza proviene de la cizaña que sembró el enemigo. Esas son enseñanzas que han sembrado la cizaña. Estos creyentes sin ley o anárquicos serán arrojados al horno de fuego. Eso nos suena a lo de Sadrach, Mesach y Abednego. Y el horno de fuego, el bautismo de fuego, el fuego en la Escritura siempre alude, como saben ustedes ya, a la tribulación, a las pruebas. Y siempre es un fuego transformador con fines a una restauración. Así también Pablo dice que serán salvos aunque como por fuego. Por ejemplo, esos creyentes anárquicos, creyentes que no han madurado porque el Señor los ha querido llevar a la maduración, pero han rehuido ese bautismo de fuego, no han querido dejar a su mamá o a su papá o a este creyente incrédulo o este pecado o esta otra cosa, ¿verdad? Se han negado a obedecer y a seguir al Señor, pues serán salvos así como por los pelos, como por fuego. Es realmente una suerte de la justicia legítima de Dios. Es realmente una suerte que la justicia legítima de Dios no incluya torturar a las personas con fuego eterno, con fuego para siempre. Aún así, los creyentes sin ley, los creyentes anárquicos, creyentes que se han negado a madurar en este tiempo, pues como toda la humanidad va a tener que madurar. Todos vamos a tener que madurar, o bien en este tiempo corto de vida o en un tiempo más largo. Incluso los creyentes que no se levanten en la primera resurrección, que no sean vencedores, tendrán que recibir muchos o pocos azotes, y aunque estén
digamos, son engendrados y sean parte de la Nueva Jerusalén, pero todavía tendrán que ser disciplinados. Si es que entran en la Nueva Jerusalén, a lo mejor tienen que estar un tiempo en las tinieblas de afuera mientras son disciplinados. No lo sé. Bien. Entonces serán juzgados ante el gran trono blanco antes de que se les conceda la vida inmortal. O sea, no recibirán todavía, se levantarán, verán que sus nombres están inscritos en el libro de la vida, entonces no serán arrojados al lago de fuego, pero tendrán que someterse a su disciplina para madurar. Véase el propósito de la resurrección. Es un libro del doctor Stephen Young, es un libro corto, ahí lo tienen enlazado por si lo quieren buscar. Por el contrario, los verdaderos hijos del reino recibirán su recompensa, es decir, la inmortalidad, en la primera resurrección al final de la edad pentecostal. Bueno, quiero hacer una nota aquí, el post del otro día que hablaba de los dos pactos. También hay un libro que también lo tienen ahí reeditado y también en vídeo, los dos pactos. Fundamentalmente el antiguo pacto son los creyentes que se justifican a sí mismos por sus obras. Aquello que decían, lo que ha dicho Dios haremos, ¿no? Es el pacto de la promesa de los hombres a Dios de cumplir la ley. Mientras que el nuevo pacto es la promesa de Dios a los hombres de escribir la ley en nuestros corazones y de hacernos llevar a esa madurez y que al final pues cumplamos. Y el nuevo pacto en realidad es el papá obrando para los hijos, mientras que el viejo pacto es los hijos tratando de ganarse el favor del papá. Ese es el asunto. Por el contrario, los verdaderos hijos del reino recibirán su recompensa, es decir, la inmortalidad, el cuerpo glorificado en la primera resurrección al final de la edad pentecostal. Esto será 1000 años antes del juicio del gran trono blanco, como vencedores potenciales del juicio del gran trono blanco. Como vencedores potenciales esperamos la primera resurrección y el cumplimiento de la fiesta de los tabernáculos, donde pues recibamos ese cuerpo glorificado y seamos transformados a la imagen del Hijo glorificado. Y dice entonces, es decir, después de que se quitó la cizaña y todo eso, los justos brillarán como el sol, dijo Jesús. Es decir, los comparó con su propia experiencia en el monte de la transfiguración, que es el monte Hermón, Sión con acento en la O, y no Sión sin acento, o Ción con Z, de donde viene lo de sionismo o sionismo, que es el monte en Jerusalén. Esos son los partidarios de la vieja Jerusalén, de Agar, la vieja Jerusalén. Y sus hijos, que están representados por Ismael. Su rostro resplandecía como el sol, Mateo 17:2. Nuestra revelación actual dice que ahora estamos completando el año de provisión, este año 2023, 2022-2023, que acabará ahora el día, en la fiesta de tabernáculos, que creo que es el día 7, en el 8º día. Dice el año de provisión acabará ahora, estamos entrando en el próximo año profético, será el día 8, entraremos en el año profético 2023-2024, que en realidad sería, podríamos considerar el 2024, llamado el año de los ángeles segadores. Es donde los ángeles van a venir y a comenzar ese periodo de cosecha o de siega primero de la cizaña. Por lo tanto, primero la cizaña, pero después vendrá la cosecha del trigo. Ahí viene ese último gran avivamiento que tanto estamos esperando y que es objeto de mi libro Finisterre, el fin de la tierra al borde del Jordán. Será predicado este evangelio hasta el fin de la tierra, hasta lo último de la tierra, que es Finisterre aquí en España, un cabo, y que era el último de la tierra en la mentalidad de Pablo, en la mentalidad romana de aquel tiempo. Cada año profético termina el 8º día de la fiesta de tabernáculos, que este año es el 7 de octubre del 2023. El próximo año debería resultar bastante interesante. Sugiere que los malvados, la cizaña, serán expuestos y desarraigados por los segadores en preparación para recolección del trigo, y están siendo expuestos de una manera tremenda. Llevamos un mes más o menos, bueno, llevamos tiempo, pero sobre todo este último mes, 2, 3, 4 últimas semanas, estamos viendo que están saliendo unas cosas y estamos viendo cómo los propios globalistas están reculando.
Están echando para atrás de todas sus teorías que ellos llamaban teorías, pero que es casi todas, yo creo que el 99% de lo que llaman teorías de la conspiración, pues se demuestra que son conspiraciones literales para hacer daño al resto, ¿no? Ellos son los que han querido precisamente esclavizar, no han cumplido con su mandato de dominio que el Señor entregó a Edom, como hemos visto también recientemente, estos 100 años, que es lo que llama la Biblia Misterio de Babilonia, que es un cautiverio oculto, misterioso, que, donde el mundo está esclavizado al sistema del dinero de deuda de la Reserva Federal, del dinero fiat, etcétera. Y pues el sionismo, Edom, ha tenido la preeminencia el gobierno mundial a través del sistema económico y se han demostrado indignos, porque en lugar de traer el reino y los frutos del reino para todo el planeta, pues ellos lo que han estado pretendiendo es enriquecerse ellos y esclavizar al resto. Eso es lo que han hecho. Entonces el Señor pues dice, bueno, se os ha acabado vuestro tiempo, ya os habéis mostrado indignos, ahora fuera de aquí, que llega el turno a los vencedores, como dice Daniel. Daniel no dice que después de que la piedra golpea los pies de la imagen viene luego un globalismo con un solo gobierno mundial, un anticristo, sino que el gobierno es entregado a los santos del Altísimo. Eso es lo que dice la palabra de Dios claramente. Y el libro de Apocalipsis, donde, repito por enésima vez, lo más que se ve es un monstruo con 7 cabezas, o sea, el G7, con 7 cabezas, no con una sola cabeza. Y dice que en la época de los pies de hierro y acero no se mezclan, están juntos, pero no acaban nunca de mezclarse, porque el hierro y el barro no se pueden mezclar. Ayer oramos, dice, se han desarraigado, perdón, el próximo año debería resultar bastante interesante, sugiere que los malvados, es decir, la cizaña, tanto creemos, yo por lo menos creo, luego veremos la nota abajo, la cizaña que está mezclada con el trigo y el resto de la cizaña que es claramente cizaña, que se ve que es cizaña y encima se van a gloria de serlo. Bueno, serán expuestos y desarraigados por los segadores en preparación para la recolección del trigo, para ese último gran avivamiento, ¿de acuerdo? Viene esto, comienza por ahí y luego encima, como esto va a causar un gran estrépito, terremotos políticos, convulsiones económicas, hambrunas, racionamientos, no sé lo que va a traer, pero va a ser un corto periodo de tiempo, lo que queda de este año y tal vez el año 2024, pues ahí va a hacer que la gente pues levante la cabeza, ¿verdad? Porque cuando nos duele, entonces empezamos a mirar al cielo antes, ¿no? Y entonces va a correr ese avivamiento como el fuego, como las zorras de Sansón por los trigos, ¿verdad? En medio de la iglesia y por el resto del mundo. Ese último gran avivamiento que pues está profetizado. Ayer oramos para liberar, dice el doctor Stephen Jones, supongo que habrán ido al tribunal, han estado orando, seguramente habrán acudido al tribunal celestial para liberar a esos ángeles en la tierra para que hagan ese trabajo de siega. Así que esperamos ver esos resultados de siega y de hecho ya se están empezando a vislumbrar, ¿de acuerdo? Van a ir a empezar a rodar cabezas y toda esta gente que has querido esclavizarnos a nosotros, pues los vamos a ir vamos a verlos ir desfilando por los banquillos como acusados, encarcelados, juzgados, quién sabe si también pasarán por el cadalso. Muchos de ellos por alta traición y por genocidio y por tantas cosas. Y además pues serán despojados de todo lo que han mal habido. Esa es la gran transferencia de riqueza de la que tanto se habla también. Bien, nota del administrador, el que les habla. Le envié la siguiente nota al doctor Stephen Jones, porque este tema de la cizaña, que es exactamente la realidad, es un poco confuso, ¿no? Y a raíz de él, algunas veces los creyentes y los que se sienten creyentes y no sé qué. Bueno. Entonces, a tenor de lo anterior, podría pensarse que la cizaña son los creyentes anárquicos de Pascua y Pentecostés, es decir, que no han madurado, no los del mundo, especialmente los globalistas, ¿no? Entonces esos claramente no se confunden con el trigo. La clave está, una de las claves que yo veía, en que los hijos del maligno son creyentes, es decir, hijos de Dios que se comportan como si no lo fueran, haciéndose así hijos del maligno, es decir, anárquicos o sin ley. Según esto, podría decirse que la siega se refiere solo a la casa de Dios, puesto que el juicio comienza por su casa. ¿Podría decirse eso? Es un interrogante.
Vamos a ver que tal vez, en mi opinión, se dedica o se refiere a los dos más bien. 2. Podría decirse que 2024 no será todavía la caída del globalismo, sino la siga del cristianismo anárquico, o que caerán ambos a un tiempo. Bueno, el juicio comienza por la casa de Dios, nos dice la palabra, quizás pueda empezar por la casa de Dios, pero también pueda simultanearse quizás con el otro lado, ¿no? Bien, pregunto esto porque los del mundo claramente son hijos del maligno y no se disfrazan de trigo, es decir, de iglesia, excepto, por ejemplo, la iglesia romana. De hecho, se jactan de ser anárquicos, es decir, sin ley, e incluso satánicos, muchos de ellos, ¿no? Por ejemplo, hay iglesias como la iglesia romana que se disfrazan de ángel de luz, por lo menos las altas jerarquías que saben que no están sirviendo a Dios. Hay mucho creyente confundido en la iglesia católica que no sé cómo lo abandonan, sabiendo, como en la cúpula, sabiendo que están al frente de la Agenda 2030, al frente del globalismo, de todas estas cosas, ¿no? Bueno, se jactan de ser anárquicos sin ley e incluso satánicos. Lo estamos viendo cada día si vemos los medios alternativos, claro. Por favor, le ruego que nos aclare, le digo al doctor, este punto porque se habla de la cizaña, es decir, cristianismo anárquico, siendo juzgado en el Gran Trono Blanco. En el Gran Trono Blanco, lógicamente, pues es la cizaña, no se han levantado en la primera resurrección, y estamos ya en el juicio final de incrédulos y creyentes. El doctor Stephen Jones, Stephen contestó lo siguiente: Jesús, bueno, ahí está en inglés, por si lo quieren leer en inglés, la parábola de Jesús no es clara. Creo que habla de ambos tipos de incrédulos. Yo pongo entre paréntesis, esto es mío, anárquicos, o sea, todos los que viven sin ley, cristianos y no cristianos. Pero Jesús no trató de distinguir aquí. Hay creyentes sin ley e infieles sin ley, es decir, creyentes anárquicos. Es un poquito, pues es lo que decía, cizaña es todo, creyentes e incrédulos, eso es la cizaña. Una se manifiesta claramente con cizaña y otra trata de disfrazarse de trigo, al estar entre el trigo y haciéndose pasar por trigo. Y digo, en mi opinión, la mía, la cizaña claramente habla de creyentes auténticos anárquicos y de creyentes profesantes, que son nominales pero no han experimentado un engendramiento real, aunque además claramente hay cizaña por doquier que no está mezclada con el trigo. ¿Podría ser el juicio para estos que nadan entre dos aguas, es decir, que son de doble ánimo, y para el resto, los incrédulos y enemigos declarados de Dios en otro tiempo? ¿Comienza primero por unos y después continúa con los otros, o se va a simultanear? Bueno, yo me inclino a pensar que el juicio, es decir, la siega, comenzando en 2024, eso es lo que está creyendo el doctor Stephen Jones y nosotros con él, pero ya sea, creemos, puede que haya retrasos, puede que haya alguna cosa, esperamos que no. Será para ambos, para toda la cizaña, puesto que Jesús no especificó que solo se recogería la que estuviera mezclada con el trigo. No dijo, será recoger solo esa cizaña que está mezclada con el trigo, sino dijo, recoged primero la cizaña. Se refiere a toda la cizaña. Es lo más obvio, ¿no? Porque se dice, recoged primero la cizaña, pero el trigo recogedlo en mi granero. Y que entonces los justos brillarán como el sol en el reino de mi Padre. Es decir, entonces comenzará, los vencedores recibirán el cuerpo transformado, comenzará ese avivamiento, etcétera, etcétera. Comenzará el reino. Es decir, que quedaría solo el buen grano, es decir, la iglesia limpia de cizaña y por tanto en condiciones de ser usada con el resto. Es decir, con los que no son de Dios ni del maligno. Como decía antes, sabemos que hay una gran masa entre los dos extremos, los hijos del reino y los hijos del maligno. Y esos, pues ahora se van a cosechar, a esos también se les va a sembrar el evangelio del reino y muchos van a pasar a integrar el reino. Porque es un avivamiento que ahora en tabernáculos va a ser sin levadura, no va a ser como Pentecostés, que es una fiesta sin
sino algo como dice Levítico 23 o Levítico 13, no me acuerdo, que se hacía la ofrenda con levadura, y eso aludía a que la levadura iba a requerir precisamente en Pentecostés ese bautismo de fuego. Pero en tabernáculos no va a haber ya esa levadura, y por lo tanto no se va a apagar el avivamiento, sino que va a continuar, se va a encender y va a continuar durante todos los 1000 años hasta que toda la tierra sea cosechada y la gloria de Dios cubra el planeta como las aguas cubren el mar. Esa es la profecía. ¿De acuerdo? Bueno, al final tendremos otra vez la de Gog y Magog, pero o sea, una pequeña rebelión que será fácilmente agostada, y entonces entraremos ya al juicio del gran trono blanco. Es decir, que quedaría solo, repito, el buen grano, la iglesia limpia de cizaña y por tanto en condiciones de ser usada con el resto, es decir, con los que no son de Dios ni del maligno. Queda para ustedes sacar sus propias conclusiones. Bueno, mis queridos amigos, entonces aquí lo dejamos hoy. Mañana o el miércoles, Dios mediante, vamos a ver ese artículo que teníamos pendientes, que se titula Bendita dimisión, de Major Ian Thomas, que es un artículo que es una de las joyas que yo saqué de uno de los muchos libros que leí en una ocasión que el Señor trajo pues una oferta de libros a muy precio. Yo compré unas cajas tremendas y me los papé todos. Y encontré en algunos de ellos unas perlas por ahí que saqué y que la voy a compartir con ustedes. Ya está escrita en Reflexiones al otro lado del Jordán, creo, pero lo vamos a poner también con una separata aquí en vídeo para que el que no lo ha visto lo tenga. Así que eso es todo. Les dejo en manos del Señor, que es bueno y misericordioso. Él los va a cuidar bien y yo me despido de ustedes entonces hasta el próximo día. Pásenlo bien.